¿Y si la mayoría de las decisiones que tomas cada día nunca las tomaste realmente? Piensa en esto por un segundo. Esta mañana elegiste qué ropa ponerte. Decidiste qué desayunar. Tal vez abriste tu teléfono casi automáticamente, revisaste mensajes, miraste redes sociales, respondiste algo rápido. Todo pareció normal. Todo pareció tu decisión. Pero aquí aparece una idea inquietante. Según múltiples investigaciones en neurociencia y psicología cognitiva, alrededor del 95% de nuestras decisiones ocurren fuera de la conciencia. Eso significa que, mientras tú crees estar tomando decisiones racionales, una enorme parte de tu cerebro ya decidió por ti antes de que siquiera te dieras cuenta. Tu mente consciente, esa voz interior que sientes como tú, podría no ser el verdadero autor de la mayoría de tus elecciones. Podría ser simplemente el narrador. Un narrador que llega tarde a la historia. Imagina que tu mente es como una película. La conciencia sería la pantalla donde todo aparece, pensamientos, decisiones, emociones. Pero detrás de esa pantalla hay una maquinaria invisible proyectando las imágenes. Y esa maquinaria es el inconsciente. Lo más inquietante es que esta idea no pertenece a la filosofía abstracta ni a teorías especulativas. Surge de experimentos reales, realizados en laboratorios, donde científicos observaron algo sorprendente. El cerebro comienza a preparar una decisión antes de que la persona sea consciente de haberla tomado. En otras palabras, tu cerebro decide, y solo después tú sientes que decidiste. Pero si eso es cierto, aparece una pregunta inevitable. Una pregunta que cambia completamente nuestra idea de identidad, control y libertad. Si tu mente consciente no toma la mayoría de tus decisiones, entonces, ¿quién lo hace realmente? Y aún más inquietante. Si el 95% de tus decisiones nacen en procesos inconscientes, ¿hasta qué punto tu vida está siendo dirigida por fuerzas que ni siquiera percibes? Porque tal vez el mayor misterio de la mente humana no es cómo pensamos, sino quién está pensando realmente. Y para entender eso, primero necesitamos explorar algo fundamental. ¿Qué es realmente el inconsciente? ¿Y por qué podría estar controlando mucho más de tu vida de lo que imaginas? Durante mucho tiempo, los seres humanos creyeron que la mente consciente era el centro del control. Pensábamos que nuestras decisiones nacían en la reflexión, en el análisis, en esa voz interna que evalúa opciones y finalmente elige una. Pero la ciencia moderna comenzó a revelar una imagen muy diferente. Para entenderlo, imagina un iceberg flotando en el océano. La pequeña punta visible sobre el agua representa la mente consciente, pensamientos, razonamientos, decisiones deliberadas. Pero debajo del agua se encuentra la parte gigantesca del iceberg. Invisible, silenciosa, masiva. Ese es el inconsciente. Un sistema enorme de procesos automáticos que operan constantemente sin que tengamos acceso directo a ellos. Mientras tú estás leyendo estas palabras, tu cerebro está realizando millones de operaciones invisibles, interpreta señales visuales, ajusta tu postura, regula tu respiración, analiza el tono emocional de las frases. Y lo hace sin pedir permiso a tu conciencia. Pero lo realmente fascinante es que este sistema no solo controla funciones biológicas. También influye en decisiones complejas. Por ejemplo, cuando conoces a alguien por primera vez y sientes inmediatamente confianza o desconfianza. Cuando entras a una tienda y, sin saber exactamente por qué, algo te atrae. Cuando tomas una decisión impulsiva y luego inventas razones para justificarla. Todo eso podría estar ocurriendo porque el inconsciente ya tomó una posición antes de que tu mente racional interviniera. Uno de los experimentos más famosos que puso en duda nuestra idea de control consciente fue realizado en la década de 1980. En el experimento, se pedía a los participantes que presionaran un botón cuando quisieran, en el momento que eligieran. Parecía una decisión completamente libre. Pero mientras lo hacían, los científicos registraban la actividad eléctrica del cerebro. Lo que descubrieron fue sorprendente. La actividad cerebral asociada con la decisión comenzaba varios cientos de milisegundos antes de que la persona dijera ser consciente de haber decidido presionar el botón. En otras palabras, el cerebro ya había iniciado la decisión antes de que la conciencia apareciera.
Imagina lo que eso significa. Tu cerebro empieza a decidir. Luego tu conciencia aparece. Y entonces sientes que acabaste de decidir. Pero en realidad la decisión ya estaba en marcha. Este descubrimiento abrió una puerta inquietante. Tal vez la conciencia no es el origen de nuestras decisiones. Tal vez solo es el momento en que nos damos cuenta de ellas. Como si la mente consciente llegara a la escena después de que todo ya comenzó. Pero esto plantea un misterio aún mayor. Si el inconsciente está tomando la mayoría de nuestras decisiones, entonces necesitamos entender algo crucial. ¿Cómo funciona ese sistema invisible? ¿Qué tipo de lógica utiliza? ¿Y por qué evolutivamente nuestro cerebro terminó confiando tanto en procesos automáticos? Porque la verdad es que el inconsciente no es un error del cerebro. Es una de sus herramientas más poderosas. Pero también podría ser una de las razones por las que a veces sentimos que nuestra propia mente nos traiciona. Y para entender por qué, debemos entrar más profundamente en la arquitectura del cerebro humano. El cerebro humano consume una enorme cantidad de energía. Aunque representa solo alrededor del 2% del peso corporal, utiliza aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo. Por esa razón, la evolución favoreció algo extremadamente eficiente, la automatización. En lugar de analizar cada decisión desde cero, el cerebro crea atajos. Patrones. Programas mentales que pueden ejecutarse sin esfuerzo consciente. Gracias a esos sistemas automáticos podemos caminar sin pensar en cada movimiento, reconocer rostros en una fracción de segundo y entender el lenguaje casi instantáneamente. Si tuvieras que analizar conscientemente cada paso al caminar, te moverías como un robot extremadamente lento. El inconsciente permite que la mente funcione con una velocidad impresionante. Pero esa eficiencia tiene un precio. Los procesos automáticos toman decisiones basadas en experiencias pasadas, emociones y asociaciones aprendidas. No siempre utilizan lógica racional. Imagina que tu cerebro es como el piloto automático de un avión. La mayor parte del tiempo funciona perfectamente. Mantiene el rumbo, ajusta la velocidad, responde a condiciones conocidas. Pero el piloto automático no reflexiona. No cuestiona. Solo ejecuta patrones. Eso es exactamente lo que hace el inconsciente. Y aunque esta automatización nos permite sobrevivir en un mundo complejo, también significa que muchas de nuestras decisiones nacen de mecanismos que ni siquiera vemos. Y lo más fascinante es que el cerebro no solo reacciona. También predice. Una de las ideas más revolucionarias en neurociencia es que el cerebro no es simplemente una máquina que recibe información del mundo. Es una máquina que anticipa el mundo. Antes de que veas algo, tu cerebro ya está generando una predicción de lo que espera ver. Antes de escuchar una palabra completa, tu cerebro ya está adivinando cómo terminará la frase. Antes de que tomes una decisión, el cerebro ya está evaluando escenarios posibles basados en experiencias previas. Esto significa que gran parte de lo que percibimos no es una copia exacta de la realidad. Es una interpretación. El cerebro compara lo que espera con lo que realmente ocurre y ajusta su modelo interno. Por eso a veces vemos cosas que no están ahí, interpretamos mal una situación o reaccionamos emocionalmente antes de comprender lo que está sucediendo. El inconsciente está constantemente construyendo hipótesis sobre el mundo. Y cuando llega el momento de decidir algo, muchas de esas hipótesis ya han inclinado la balanza. Cuando eliges un producto en una tienda, cuando decides confiar en alguien, cuando reaccionas con entusiasmo o rechazo. Es muy probable que tu cerebro ya haya formado una preferencia antes de que tu mente consciente comience a analizar. Pero los experimentos científicos fueron aún más lejos. Porque algunos investigadores comenzaron a preguntarse algo increíble. ¿Es posible predecir la decisión de una persona antes de que ella misma lo sepa? Antes de continuar, si te interesa este tipo de contenido, te agradecería suscribirte al canal y regalarme un like. Gracias por tu apoyo. En varios estudios modernos, los científicos utilizaron escáneres cerebrales para observar la actividad neuronal mientras los participantes tomaban decisiones simples. Los resultados fueron sorprendentes. En algunos casos,
Los patrones de actividad cerebral permitían predecir qué decisión tomaría una persona varios segundos antes de que la persona reportara haber decidido. Esto significa que, en cierto sentido, el cerebro revela la decisión antes de que la conciencia la experimente. Imagina observar un panel lleno de indicadores luminosos. Algunos comienzan a encenderse lentamente antes de que se active el interruptor principal. La conciencia podría ser ese interruptor. Pero los procesos que lo activan ya estaban en marcha. Este descubrimiento no significa que la conciencia sea inútil. Pero su papel podría ser muy diferente de lo que imaginábamos. En lugar de ser el origen de cada decisión, podría ser el lugar donde las decisiones finalmente aparecen. Como si el inconsciente estuviera trabajando detrás del escenario, preparando todo antes de que el telón se abra. Pero hay otro elemento fundamental en este sistema. Las emociones. Gran parte de nuestras decisiones no se basa solo en cálculos racionales. También se basa en emociones profundas. El cerebro posee sistemas muy antiguos evolutivamente diseñados para detectar peligro, recompensa, conexión social. Estos sistemas pueden reaccionar en milisegundos. Antes de que analices conscientemente una situación, tu cerebro ya puede haber activado miedo, atracción, desconfianza o curiosidad. Por ejemplo, cuando alguien te mira con una expresión sutilmente hostil, tu cuerpo puede tensarse incluso antes de que identifiques conscientemente el gesto. El inconsciente emocional funciona como un radar. Escanea constantemente el entorno buscando señales relevantes para la supervivencia. Y muchas veces influye directamente en las decisiones que creemos tomar racionalmente. Pero aquí aparece el giro más inquietante de toda esta historia. Porque si el inconsciente está tomando decisiones basadas en patrones, predicciones y emociones, entonces la mente consciente podría estar haciendo algo muy diferente a lo que creemos. Imagina que tu mente consciente no es el capitán del barco. Imagina que es el portavoz. Durante siglos hemos creído que nuestras decisiones nacen en la reflexión consciente. Pensamos, evaluamos, elegimos. Pero muchos científicos comenzaron a sospechar algo diferente. Tal vez la conciencia no toma decisiones. Tal vez explica decisiones que el cerebro ya tomó. Cuando compras algo impulsivamente, por ejemplo, es posible que la emoción haya guiado la elección primero. Después aparece la mente racional. Y empieza a construir argumentos. Lo necesitaba. Era una buena oferta. Lo voy a usar mucho. La explicación parece lógica. Pero la decisión ya estaba tomada. En ese sentido, la mente consciente podría funcionar como un narrador que intenta mantener coherencia en la historia de nuestra vida. Un narrador que organiza los eventos para que todo parezca tener sentido. Pero la verdadera maquinaria que mueve la historia podría estar funcionando en niveles más profundos. Es como si el cerebro escribiera el guión y la conciencia simplemente lo leyera en voz alta. Esto no significa que seamos completamente pasivos. Pero sí significa que el proceso de decisión es mucho más complejo de lo que imaginamos. La conciencia podría influir, reflexionar, modificar comportamientos a largo plazo. Pero en el momento inmediato de muchas decisiones, el inconsciente lleva la delantera. Y eso abre una pregunta enorme. Si nuestras decisiones emergen de procesos que no controlamos completamente, ¿qué significa realmente el libre albedrío? La idea de que fuerzas inconscientes influyen en nuestras decisiones no es completamente nueva. Durante siglos, filósofos y pensadores han sospechado que la mente humana posee capas invisibles. Pero la ciencia moderna le dio a esta intuición una base empírica. Cuando observamos el cerebro funcionando en tiempo real, vemos redes neuronales activándose antes de que aparezca la experiencia consciente. Esto plantea un desafío profundo a nuestra concepción de identidad. Porque normalmente pensamos en el yo como el autor de nuestros pensamientos. ¿Pero qué ocurre si los pensamientos aparecen antes de que el yo los reconozca? Imagina sentarte en silencio y observar tu mente durante unos minutos. De pronto aparece una idea. Luego otra. Después un recuerdo, una emoción, una imagen. ¿Elegiste conscientemente que aparecieran? ¿O simplemente surgieron?
Muchas personas que practican meditación reportan precisamente esta experiencia. Descubren que la mente produce pensamientos espontáneamente. La conciencia los observa. Esto sugiere que el yo consciente podría ser más parecido a un observador que a un creador absoluto. Un punto de percepción dentro de un sistema mental mucho más amplio. Pero eso no significa que la conciencia sea irrelevante. La conciencia tiene una capacidad única, reflexionar sobre los propios procesos mentales. Puede observar patrones. Puede cuestionarlos. Puede crear nuevas estrategias. El inconsciente puede iniciar una reacción emocional, pero la conciencia puede decidir si seguir esa reacción o no. En ese sentido, la relación entre consciente e inconsciente no es una guerra. Es una colaboración compleja. El inconsciente aporta velocidad, intuición, experiencia acumulada. La conciencia aporta reflexión, aprendizaje deliberado y adaptación. El problema aparece cuando olvidamos que el inconsciente existe. Cuando creemos que cada pensamiento es completamente racional. Porque entonces nos volvemos vulnerables a manipulaciones, sesgos y patrones automáticos. Pero cuando comenzamos a comprender cómo funciona realmente la mente, algo interesante ocurre. Comenzamos a ver nuestros propios pensamientos con más claridad. Y eso abre una posibilidad poderosa. Si el inconsciente influye en la mayoría de nuestras decisiones, entonces comprenderlo se vuelve fundamental. Porque muchos sistemas en el mundo moderno ya lo hacen. La publicidad, por ejemplo, rara vez intenta convencerte solo con argumentos racionales. Utiliza colores, emociones, asociaciones simbólicas. Diseña experiencias que activan respuestas automáticas. Las redes sociales también aprovechan estos mecanismos. Notificaciones, recompensas variables, estímulos visuales. Todo está diseñado para activar circuitos inconscientes de curiosidad y recompensa. Incluso en la política, los mensajes más efectivos muchas veces apelan a emociones profundas antes que a argumentos complejos. Esto no significa que estemos completamente controlados. Pero sí significa que nuestras decisiones pueden ser influenciadas más fácilmente de lo que imaginamos. La buena noticia es que cuando entiendes cómo funciona el inconsciente, puedes comenzar a trabajar con él. Puedes crear hábitos conscientes que se conviertan en automatismos positivos. Puedes entrenar tu atención. Puedes observar tus reacciones emocionales antes de actuar. En lugar de luchar contra el inconsciente, puedes aprender a programarlo. Y eso transforma completamente la relación con tu propia mente. Porque en lugar de ser un pasajero automático de tus impulsos, puedes convertirte en un observador activo de tus patrones. Volvamos a la pregunta inicial. Si el 95% de tus decisiones ocurre fuera de tu conciencia, ¿qué significa realmente ser tú? Tal vez la conciencia no sea el origen de todos tus pensamientos. Tal vez no controle cada impulso o emoción. Pero tiene algo extraordinario. Puede darse cuenta. Puede observar lo que ocurre dentro de la mente. Y en ese simple acto de observar aparece una forma diferente de libertad. No la libertad de controlar cada pensamiento, sino la libertad de elegir cómo responder a ellos. Tal vez no podamos evitar que surjan impulsos automáticos. Pero sí podemos decidir qué hacer cuando aparecen. Y en ese pequeño espacio entre impulso y acción, podría encontrarse una de las formas más profundas de libertad humana. Porque tal vez el inconsciente escriba gran parte del guión. Pero la conciencia todavía puede decidir cómo interpretar la historia. Y eso cambia todo.